Se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, señores senadores, la sesión del día de hoy está convocada para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas. Cabe recordar que para el estudio en particular de esta iniciativa, la Sala del Senado determinó que fuera tratado este proyecto por las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y la Comisión de Seguridad Pública unidas. A la sesión del día de hoy han sido especialmente invitados el señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, don Andrés Chadwick, y también han sido invitadas por solicitud de los integrantes de esta comisión los profesores de Derecho Penal, señor Jean-Pierre Matus, Juan Sebastián Vera, María Elena Santibáñez y el profesor Raúl Núñez. Asisten a esta sesión también, en representación del Ministerio Público, el gerente de la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo, señora Nelly Salvo, el director de la Unidad Especializada en Control de Tráfico de Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, señor Luis Toledo, el subdirector de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado, señor Marcelo Contreras. También asiste, en representación de la Defensoría Penal Pública, el asesor legislativo, señor Francisco Geise, y el abogado Eduardo Camus. La Secretaría hace presente a sus señorías, antes del inicio del estudio de esta materia, que se han recibido cuatro documentos. El primero, elaborado por el profesor Matus, en que hace una serie de observaciones y sugerencias a sus señorías respecto de las indicaciones presentadas y en debate. También hay un documento preparado por la Defensoría Penal Pública que lleva por nombre Primeras observaciones al proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal, que es la materia que estamos estudiando. También hay un documento que se va a poner a su disposición, elaborado por el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional, referido a las interceptaciones de comunicaciones. Este documento, según lo que me han informado hace breves minutos por parte de la representación del Ministerio Público, sería la respuesta oficial a las inquietudes y oficios que ha enviado esta comunicación, la Comisión de Constitución respecto a la manera en que procede el Ministerio Público en estas materias. Y finalmente también ponemos a disposición de sus señorías una minuta que nos ha llegado hace breves minutos, elaborado por los abogados señora Manuela Tirone y Claudio Fuentes, en relación con la indicación que presentó el honorable senador señor Insulza para incorporar una enmienda al Código Procesal Penal. Estos son los documentos que ha recibido hasta la fecha la Secretaría y que ponemos a su disposición, señor presidente y señores senadores. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Previo al inicio del debate, entonces, preguntar, ¿habría unanimidad para ingresar los señores asesores y asesoras, estando el ministro de Interior presente? ¿Sí? Muy bien. Entonces, que pase todos los que quieran pasar. Sí. Claro. ¿Por lo que qué? Si ahora hay consenso en que haga la noche. Hay consenso en que haga. Ve que eso salimos contribuir Muy bien. Bien. Damos la bienvenida a todos los señores asesores y asesoras. Puta que Andrés se vaya a contar, vamos a terminar. Sí, bueno. Bien, damos la bienvenida. Bien, damos la bienvenida a todos los asesores y asesoras del equipo del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, a los señores profesores que nos acompañan gentilmente, profesoras, a los asesores, los parlamentarios que están de visita por acá, al del gobierno que están de visita. Hace tiempo que no lo veíamos. Después los veíamos. Y le
y le agradezco. No, pero si quería que se mantuviera el método. Sí. Que se mantuviera el método. Bien. Profesor, buenos días. Bien, muchas gracias a todas y a todos. Damos la bienvenida a todos los asesores de parlamentarios, parlamentarias, del gobierno, como dije, que están de visita. También, por cierto, a cada uno de los representantes de las diferentes instituciones, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, los señores profesores y señora profesora que nos acompañan gentilmente. Muchas gracias por acompañarnos a ilustrar esta discusión y agradeceríamos al señor Alamán, que está un poco enfermo, que se retirara prontamente para que se recupere. Para que se recupere. Muy bien. Bien. Muy bien. Bien. Entonces vamos a dar inicio a la sesión. Tenemos invitados y invitadas que nos van a ilustrar con su opinión. Si el señor ministro del Interior no tiene nada que decir, podemos pasar al... Muy bien, muy bien. Entonces damos la palabra a la profesora María Elena Santibáñez. Profesora, muy bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y tiene usted la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que el proyecto que se me ha pedido que informe, que haga mis observaciones, es bastante ambicioso porque tiene muchas indicaciones de distintos senadores, una en particular bastante grande, que es la de la senadora Rincón, y modifica cuestiones de carácter procesal, gracias, Andrés, de carácter procesal y de carácter sustantivo. Algunas de ellas parecen repeticiones y solo evidencian una forma distinta de legislar en esta materia. Yo quisiera comentarles un poco mi experiencia desde la perspectiva tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito de la práctica, porque fui querellante en el caso Subcentro, que es el que se obtuvo condena por delitos terroristas, y desde esa perspectiva también les puedo contar un poco lo que fue esa experiencia en relación a la calificación misma del delito terrorista. En primer lugar, quisiera hacer algunas observaciones generales que tienen que ver con modificaciones que se proponen. No voy a hacer referencia a cada una de las indicaciones, me parece que es un poco más largo eso, pero hay varias observaciones que dicen relación con modificar normas en relación solo a delitos terroristas, que corresponden a modificaciones que más bien, si se proponen, debiesen ser modificaciones en general para el Código Procesal Penal completo, ¿sí? En particular me refiero en este caso a las modificaciones, me parece que es del senador de Urresti, que tienen que ver con algunas salidas que en el caso de delitos terroristas tendrían que tener ciertas características especiales. Él propone que, tratándose de conductas terroristas, por ejemplo, el ejercicio de la decisión de no perseverar tenga que ser fundamentada por parte de la Fiscalía, y además que se autorice al querellante en casos de delitos terroristas para poder forzar la acusación de manera autónoma. En ese sentido, quisiera señalar que la Comisión de Reforma Procesal Penal, que me tocó integrar el año pasado, junto con el profesor Núñez, de hecho, que integra también, que va a exponer más adelante, se hicieron algunas proposiciones que fueron transversales en esta materia y que dan cuenta, por ejemplo, que esto de que se tenga que dar razones por parte del Ministerio Público de por qué no va a perseverar en los respectivos casos sea una exigencia en todos los delitos. ¿Ya? O sea, que no baste que el Ministerio Público en los casos diga no voy a perseverar, sino que indique por qué, cuáles son las razones y qué es lo que hizo en cada caso para llegar a esa decisión. Así que creo que no es bueno hacer estas diferencias respecto de delitos terroristas, sino que si se va a introducir esa modificación, que me parece una buena modificación, sea en el Código Procesal Penal para todos los ilícitos, tal como se propone en la Comisión de Reforma Procesal Penal. Otra modificación que él efectúa, que también creo que tiene que ser una modificación con la que yo personalmente sí estoy muy de acuerdo, probablemente la Comisión sea la que estaba más de acuerdo en esto, que es esto de permitir al querellante en casos calificados, que así quedó la propuesta de la Comisión de Reforma Procesal Penal, forzar la acusación aún sin formalización. Así queda la propuesta que se hace y tiene que ver justamente con aquellos casos en que el Ministerio Público no insiste en no formalizar investigaciones
a pesar de haber antecedentes, que son casos en general, evidentemente no corresponde a la regla general, pero hay varios casos en que ocurre esto, y en esas ocasiones permitir que, una vez que el juez de garantía examine los antecedentes, permita el forzamiento aún sin formalización. Así está propuesto en esa modificación, permitiendo incluso apelación por parte de la defensa. Solo el defensor podría apelar, o sea, muy restringidamente, pero abriendo esa posibilidad para cualquier delito. Yo siempre pensando también en los casos de delitos sexuales, pero sin duda que es aplicable a cualquier ilícito eso, no solo respecto a delitos terroristas. Creo que debiese abrirse esa posibilidad en casos excepcionales. Entonces me parece que legislar excepcionalmente, siempre solo para el delito terrorista, no es bueno, sobre todo en ese ámbito de instituciones. Después, en cuanto a las modificaciones específicas que se hacen al Código Procesal Penal, quisiera señalar lo siguiente. A mí me parece que la legislación actual que hay en materia de delitos terroristas es una legislación buena, en el sentido que ya se ha incorporado la posibilidad de sancionar como delito terrorista el terrorismo individual. Ya se establece como una sanción, una conducta distinta, la de asociación ilícita, y una muestra de eso es justamente lo que pasó en el caso que me tocó intervenir, en que hay una condena respecto a un sujeto como terrorista individual. En ese sentido, creo que la legislación actual permite sancionar también esa hipótesis y no sería necesaria una modificación en ese sentido. ¿Cuál es el problema de la ley de conducta terrorista? Tiene que ver básicamente con el tema de la prueba en relación al ánimo, ¿cierto? Que es esta finalidad de infundir temor fundado en la población de ser víctima de delitos de esta especie y las hipótesis, ¿cierto?, en que se cristaliza este ánimo que están en el artículo 1. En ese sentido, parece ser que por eso en general no me voy a referir a cada una de las propuestas que se hace, sino que más bien es lo que me parece que debiese pasar en este caso. Creo que lo que habría que hacer acá, cómo facilitamos la prueba del ánimo. Hoy día está esto de qué es lo que se permitió en ese caso, que es ver cuál ha sido las características, la naturaleza, ¿cierto?, de los medios que se han empleado para ejecutar la conducta. En este caso fue la utilización de un artefacto explosivo, pero tal vez pudiesen incorporarse también en esa norma del artículo 1 otros elementos, como por ejemplo tomar en consideración el lugar en que se colocan, ¿cierto?, estos artefactos, o sea, el lugar en que tienen, en que se realizan estas conductas, sea a través de artefactos explosivos o de otra naturaleza, el horario en que ello ocurre, la presencia o no de personas en ese lugar, que no están señalados hoy día en la ley y que pudiesen señalarse de manera expresa, ¿cierto?, y que permitieran entonces, a la luz de esos antecedentes objetivos, poder presumir en este caso o poder dar por satisfechas las exigencias del ánimo, que como sabemos, como ocurre en todos los delitos que exigen ánimo, una de las cosas que dificulta más la prueba es justamente poder probar ese ánimo. Entonces me parece que desde el punto de vista específicamente de la forma en que están descritas las conductas, como decía, me parece que hoy día la legislación me parece una buena legislación, contempla la posibilidad del sujeto que ejecuta conductas de manera individual, que al parecer va a ser cada vez más creciente esto, como estamos viendo en otras partes del mundo. Tampoco se hace alusión a una finalidad política, que me parece que también es correcto, que no tiene que estar asociado a una finalidad política la realización de conductas terroristas. Vale decir, como determinar con el régimen de gobierno, todo, porque no necesariamente tiene que ver con eso. Y solamente pondría más elementos para efectos de poder facilitar la prueba de este ánimo. Pero si no se hace de esa manera, señores legisladores, me parece que lo que estamos haciendo es directamente tratar como conductas terroristas delitos que son delitos comunes, sencillamente, y que no tienen una particularidad especial que amerita este tratamiento como delito terrorista. Lo que sí, y aquí me quiero detener finalmente en mi presentación, se hacen necesarias modificaciones importantes desde el punto de vista de las técnicas de investigación para estos delitos. Y varias de las proposiciones que me tocó leer en este caso apuntan en ese sentido. Hay una modificación, antes del tema de las
técnicas investigativas que propone el senador Insulza respecto del artículo 132, que la verdad es que a mí me parece, no logro entender, digamos, hacia dónde apunta, porque se incorpora en el 132 esta disposición que habla de que tienen que requerirse ciertos antecedentes calificados para fundar la calificación de delito terrorista. A ver, esto supone que estoy incorporando un elemento que escapa al Código Procesal Penal en el sentido de que el juez tenga posibilidades de pedirle al fiscal que acompañe antecedentes para calificar jurídicamente una conducta. Nuevamente insisto, si ese es el propósito del legislador, debiese ser una modificación general y no solo respecto al delito terrorista. Básicamente entiendo que se refiere o tiene tres lecturas y se incorpora al final del 132 que tiene que ver con una o que se acompañen antecedentes calificados, que creo que por ahí podría ir esa modificación, a eso apuntaría, no sé si el senador pudiese tal vez aclararme en ese sentido. Se acompañan antecedentes calificados para efectos de fundar la ampliación de la detención, ¿sí? Que efectivamente ahí tendría sentido incorporar esta exigencia, porque si fuese solamente para efectos de la formalización, la regla general en un delito terrorista es que luego de la formalización venga la discusión sobre cautelares. Y si va a venir la discusión sobre cautelares, sobre cautelares, es mandatario que el fiscal, con conformidad al artículo 140, letra A, tenga que señalar cuáles son los antecedentes que permitan fundar la existencia del delito. O sea que es bastante exigente, incluso uno pudiese pensar que es más exigente que lo que se está señalando acá. De tal manera que, no sé si se refería a la ampliación. ¿Sí? Sí. Pero sugiero que terminemos la... Sí, ya, pues hago, digamos, esa prevención. Si no, vamos a enviar hoy. Y en ese caso, si se refiere solo a la ampliación de la detención, sugiero que, estaría de acuerdo, digamos, que efectivamente tratándose un delito terrorista, que además generalmente son los que ameritan la ampliación de la detención, que no es una institución de la que se eche mano tan frecuentemente, pudiese incorporarse entonces una normativa en ese sentido, haciendo expresa alusión que es a eso a lo que se refiere, porque si no sería innecesaria la referencia a estos antecedentes. En relación al resto de las técnicas de investigación que se están proponiendo, en general, yo creo que como técnica legislativa me parece que es bueno, más que incorporar cuando se hace referencia a legislaciones especiales, las modificaciones en el Código Procesal Penal, hacerlas directamente en la propia ley de conductas terroristas. Entiendo que una de las indicaciones viene en ese sentido. No recuerdo cuál de los senadores es, que hace una indicación en ese sentido, vale decir que se haga igual que la ley de droga, que efectivamente sea la propia ley de 2014 la que permita la utilización de este tipo de técnicas. Estoy absolutamente de acuerdo con las interceptaciones telefónicas que se permitan y las diligencias especiales del artículo 226 respecto a la ley 18.314. Lo que sí, con una salvedad, en la propuesta que se hace referencia solamente a los casos en que hayan asociaciones y, como les decía, la regla es que más bien se permitiese respecto de todas las conductas. En cuanto a los temores que veo que existen en varias de las propuestas que se efectúan respecto a la forma en que se realizan las interceptaciones, la regla general en estas materias es que el funcionario policial que realiza la interceptación telefónica bajo cadena de custodia entregue íntegramente esa escucha al Ministerio Público, de tal manera que esta una de las modificaciones que se proponen, que es que se entregue íntegramente, me parece que está de más, porque es lo que sucede en la práctica. Y respecto a cuál va a ser, al tiempo de duración de las interceptaciones, recordemos que la ley de conducta terrorista se rige por las reglas generales de 222, vale decir 60 días, que pudiesen ampliarse, ¿cierto? Y en ese sentido me parece que la periodicidad es adecuada. En esos 60 días, si se pide ampliación, en ese minuto se van a tener que revisar efectivamente si se dan o no los presupuestos. Recordemos además que estos 60 días es el máximo por el que se puede pedir interceptación, de tal manera que en la mayoría de los casos más bien los jueces tienden a dar plazos de interceptación menores. ¿Ya? Así que en ese sentido creo que no debiese hacerse esta modificación de establecer periodicidad menor, porque sería irrisorio pensando en la carga que hoy día tienen además tanto los jueces de garantía como los fiscales. Creo que en eso no debiesen producirse modificaciones.
Ahora, hay un tema que también tiene que ver con qué pasa con estas interceptaciones una vez que se terminan, ¿cierto? Que es si se entregan o no a las personas que están siendo investigadas. Y bueno, ahí hay una norma clara, dice, tiene que entregarse estas interceptaciones a las personas que están siendo investigadas después de que ha tenido lugar, digamos, la interceptación y se han utilizado, salvo que el objeto de la investigación lo haga imprescindible. Y muchas veces, efectivamente, el objeto de la investigación lo hace imprescindible, o, por ejemplo, la persona no es hallada, o la persona, seamos realistas, esta es una técnica de inteligencia, digamos, dentro de la investigación es muy útil, que muchas veces supone que se escuchen a personas que no dicen nada, a lo mejor en esos 3 meses, pero que están siendo investigadas a propósito de redes, por ejemplo, de narcotráfico y eso. Y entonces, si no dice nada y se dice, ¿sabe qué? Acá está su interceptación de comunicación telefónica, le estoy advirtiendo respecto, por ejemplo, de futuras investigaciones. En ese sentido, o investigaciones que estén en ciernes. En ese sentido, sería importante, claro, señalar en los casos que cuando dice, en los casos en que la investigación lo haga posible, y creo que supone también que en esas hipótesis en que hay personas que están siendo investigadas, no se vaya a poder entregar esta interceptación, porque sería darle luces de una investigación que probablemente se vea frustrada si acaso hago eso, ¿ya? Ahora, efectivamente, si no hay una investigación en curso, lo que correspondería más bien es entregar esa interceptación, y en caso contrario que se destruya. Hay una propuesta de las que se hacen que dice el Ministerio Público tendrá que señalar la forma de la interceptación y cómo tendrán que ser destruidas. Eso no es necesario porque existe un oficio, de hecho, que regula todo esto. Tanto para las policías, la forma, como para el Ministerio Público, que corresponde a el destino general de todas las evidencias que se han usado por el Ministerio Público y que se han utilizado en juicio. Si yo establezco que estas tendrán que destruirse, es como que estuviese, en el fondo, haciendo un tratamiento especial respecto a estas escuchas y que el resto de la evidencia no tiene que destruirse. Existen normas especiales respecto a cómo tiene que destruirse toda la evidencia que ya ha sido utilizada o que no se utilizó por parte del Ministerio Público. Entonces, tal vez, si se quiere hacer expresa mención a esta regulación, me parece que sería innecesario desde ese punto de vista. En cuanto a la utilización de agentes encubiertos y las entregas vigiladas, me parece que es absolutamente necesario que se permita la utilización de esta técnica investigativa respecto de delitos de carácter terrorista, tomando en consideración sobre todo que ya se permiten respecto de delitos de drogas, los delitos que están contemplados en la ley de tránsito, delitos de carácter de explotación sexual y delitos asociados a la ley de armas. Entonces, la verdad es que no hay ningún sentido de que no se permitan en los casos de delitos terroristas, y estoy de acuerdo además que se hagan con control judicial de todas maneras, o sea, no que se regule de la forma que se regula la ley de drogas, porque no podemos dejar de desconocer que efectivamente, tratándose sobre todo de la calificación como delito terrorista, pudiese prestarse para alguna finalidad política no deseada. Finalmente, y les pido disculpas si hay algo que no me he referido, me he tratado de referir en términos generales, hay una de las proposiciones, la indicación de la senadora Rincón, que es bastante larga, solo algunas cuestiones generales. Una, tiene que ver con los agentes encubiertos y los agentes reveladores, que se establecen estos delitos especiales asociados a sus conductas. La regla general es que estas personas, si salen del margen, ¿cierto?, que se le ha dado por parte del juez, efectivamente incurren en los ilícitos comunes que puedan, que efectivamente satisfagan las exigencias, o sea, que su conducta satisfaga las exigencias de los tipos penales respectivos, de tal manera que establecer un tipo penal especial que agrave la conducta, eso tendrá que verse si en realidad es necesario o no. Si fuese necesario, que pudiese estar de acuerdo, digamos, y lo mismo respecto a los fiscales que pudiesen actuar tal vez como colaborando en este sentido. Solo se presenta una cosa. Yo no sé si esto es un problema, o por lo menos yo no he tenido noticia de que sea un problema generalizado respecto de los casos de agentes encubiertos en entrega vigilada, pero es bueno tal vez tomar las medidas para que esto no ocurra, y una forma sería estableciendo delitos en ese sentido.
Yo creo que la técnica, en todo caso, de establecer nuevos delitos siempre va asociado a incorporarlos al Código Penal, no en el Código Procesal Penal, como se está proponiendo en este caso. La referencia, que me parece interesante también que hace la senadora Rincón, a que adolescentes no puedan ser incluidos en la aplicación de esta ley, creo que es absolutamente correcta. En general, en los casos de adolescentes, me parece que ahí la ley que tiene que primar, sin duda, es una normativa especial que tiene que ver con la naturaleza propia de los ilícitos que cometen estas personas. Eso era más o menos lo que decía. Muy bien, muchas gracias, profesora. Todas las preguntas las vamos a acumular al final, no obstante lo anterior, para que ustedes se preparen, porque, por ejemplo, el senador Durresti le planteaba la necesidad de pedir después que usted pudiera hacer referencia a los oficios que usted señaló que el Ministerio Público tiene al respecto de la interceptación de comunicaciones. Tenemos información acá, pero igual sería importante. Bien, agradecemos su presentación. Profesor Jean-Pierre Matus, tiene usted la palabra. Bienvenido y muchas gracias por su constante apoyo. Señor presidente, quisiera pedirle hablar al final, dado que, como yo ya hablé la semana pasada, como términos generales, entonces yo tengo ahora una presentación muy diferenciada sobre el tema. ¿Tenemos ahora? Muy bien, tenemos entonces al profesor don Juan Sebastián Vera. Profesor, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera agradecer la invitación. Ustedes saben que yo soy académico de la Universidad Austral en Valdivia y para nosotros estar presentes en esta instancia es de suma importancia, no solamente porque estas son problemáticas también de corte nacional, sino que también porque yo creo que las conductas de terrorismo están muy cercanas, ¿no? en nuestro día a día. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que agradezco la invitación. Bueno, yo voy a hacer también una alusión genérica a ciertas cuestiones, principalmente, porque entre otras cosas, porque el consolidado que se envió es bastante acucioso, ambicioso en algunas, temáticas, pero además porque yo creo que en lo que yo puedo aportar está más referido a cuestiones específicas que voy a tratar. Pero antes yo quisiera que quedara claro, que me imagino que ya lo han escuchado de otros académicos, es que cuando estamos hablando de delitos de terrorismo, cuando estamos hablando de droga, nos enfrentamos en lo que la dogmática, la doctrina, la criminología, ya empieza a hablar de un cierto derecho penal del enemigo y por tanto de un derecho procesal penal del enemigo. Entonces yo diría que se generan ciertos sesgos en esto, ¿no? De decir, mire, los que son muy garantistas en este aspecto son ultra progresistas, ¿no? Y los que son más conservadores entonces tienden a relajar las garantías. Y yo creo que eso no es adecuado, a mi modo de ver. Yo creo que un enjuiciamiento con garantías nos interesa a todos, como sectores políticos, ¿no? Porque piensen ustedes, si nosotros, mientras más se produce un relajo de garantías, que digamos en términos coloquiales es lo que se plantea, el enjuiciamiento penal no solamente se puede usar como una lucha contra la criminalidad, sino que además se puede usar como una especie de cacería de brujas. Y eso tampoco es lo que nosotros queremos. El sistema, desde el punto de vista normativo y también sociológico, requiere de sanciones penales que sean adecuadas, es decir, que los delitos que se sancionen efectivamente se hayan cometido y que los medios de prueba sean los más fiables posibles, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, yo diría que me gustaría hacer algunos comentarios respecto de algunas problemáticas que yo vi en el proyecto. O sea, de partida, de entrada, ya ustedes tienen que, me imagino que ya lo saben, otros académicos lo han dicho, cuando nosotros hablamos de terrorismo hay múltiples problemas desde el punto de vista jurídico, ¿no? Problemas conceptuales, problemas de aplicación, problemas de si efectivamente amerita tener un derecho procesal penal paralelo versus al ciudadano en términos, por ejemplo, de Jacobs o no. Yo, la verdad, en este sentido no podría llegar a dar algún tipo de ¿cómo se llama?, de directriz al respecto, pero sí creo que es importante traer a la luz lo que señala Roxin, por ejemplo, ¿no? Que dice que el proceso penal es un sismógrafo de la Constitución del Estado. O sea, los ciudadanos, si ustedes ven, el proceso penal de alguna forma conecta la norma penal con un ciudadano en concreto, y de esa perspectiva es muy importante cómo se realiza el enjuiciamiento, ¿ya? De nuevo, para de alguna forma sacar los mitos, ¿no?, de estas ciertas asociaciones respecto del garantismo y ciertos sectores políticos, ¿ya? Por ejemplo, un filósofo del derecho australiano se pregunta, ¿puede un Estado democrático permitirse un poco de tortura?
solo un poco, un poquito. Por ejemplo, en los casos de mayor gravedad, por ejemplo, estoy pensando en terrorismo yihadista, ¿no? Donde se tienen algunas noticias. ¿Se puede permitir un poco de tortura? Y yo creo que aquí uno tiene que ser claro y la respuesta es no. No porque no sea eficaz para la persecución, si todos queremos que los delitos terroristas se sancionen, sino que de alguna forma no puede ser porque el sistema normativo y los ciudadanos necesitan que el sistema normativo funcione sobre la base de ciertas reglas del juego que son comunes para todos. ¿Ya? Para usted, para nosotros, para todos los que estamos acá. Y esto yo diría que es sumamente importante en el ámbito de la ley antiterrorista y las modificaciones que se plantean, porque yo estoy de acuerdo con que de alguna forma exista una ley especial que trate el tema, porque es una problemática bien importante, ¿no? Y que amerita medidas de investigación importante también, y en cierto punto, en un lenguaje coloquial, en algún sentido, algún relajo de garantía por diligencia urgente. Pero lo peligroso de esto, que es una cuestión que yo creo que todos sabemos, es que cuando la ley antiterrorista, no está lo suficientemente ponderada, se puede prestar para los aspectos prácticos, ¿no? En la aplicación práctica, para la aplicación ya sea dolosa o negligente de ciertos estereotipos culturales, ¿no? Yo les puedo contar una anécdota, si me permiten, en el tiempo. Yo cuando estaba haciendo mi doctorado en España, estudié en parte algo de terrorismo y era la primera vez que yo tenía a la vista el concepto de terrorismo, desde el punto de vista dogmático penal. Entonces, cuando llegué acá, me sorprendí mucho de las cosas que se hablaban de terrorismo y qué es lo que se atribuía por terrorismo. O sea, hay algunos autores que refieren que tiene que haber un elemento teológico, ¿no? Un elemento también político, pero yo creo que es peligroso cuando se confunde el ámbito catastrófico con delito de terrorismo. No sé si me doy a entender, ¿ya? Y en eso, evidentemente, nosotros como académicos podemos hacer alguna sugerencia. Son ustedes los legisladores que tienen que entrar a determinar, ¿no? Pero tiene que haber una diferenciación. No por el hecho de cometer más delitos en el ámbito catastrófico, esa conducta necesariamente se transforma en terrorista. No por usar el temor para la comisión del delito, esa conducta se transforma en terrorista, porque en muchas hipótesis de delitos comunes el terror está presente, ¿ya? Piensa usted, por ejemplo, en los femicidios, piensa usted en la violencia intrafamiliar, ¿ya? A lo mejor no es tan visible. Bueno, entonces desde esa perspectiva yo diría que es muy importante, o sea, de las cosas que yo he podido ver conversando con algunos fiscales y defensores, una cuestión que es muy importante y que yo creo que no es una novedad para todos, es que muchas veces causas rotuladas como terroristas terminan con decisiones absolutorias. Y yo estoy de acuerdo con que el régimen terrorista debería tener, entre comillas, régimen de investigación, distinto, un régimen de investigación, que fundamente o que se base en la gravedad. Pero fíjese que ese problema se produce, o sea, tenemos un imputado que ha sido sometido, ¿no?, a medidas de investigación muy intensas, intrusivas muy intensas, que después termina siendo absuelto o se cambia, se reformaliza por un delito común, ¿no? De esa perspectiva yo propongo en cierto punto que ¿dónde está el punto de inflexión a mi modo de ver? En la discusión de la formalización de la investigación. Es efectivo, como dice la profesora María Elena Santibáñez, es efectivo que en el esquema del derecho procesal penal la formalización de la investigación, la intervención del juez de garantía es menor, prácticamente nula, es meramente un testigo, ¿no? Pero yo diría que la excepcionalidad del régimen terrorista justifica que el juez de garantía pueda aprobar la calificación de terrorista, ¿ya? ¿Por qué? Porque también, también es una práctica que se da, que en los casos más difíciles, ¿ya?, los fiscales, como hay diligencias de investigación específica donde se piden autorizaciones específicas, prefieren no formalizar, ¿ya? Prefieren no formalizar. Para que la investigación se quede en un aspecto, en un ambiente desformalizado, ¿ya? Por supuesto, salvaguardando los derechos de los imputados con las autorizaciones judiciales pertinentes, ¿no? Pero eso, de alguna forma, juega a favor del Ministerio Público porque permite, en cierto punto, alargar el plazo de la investigación, ¿no? Por otro lado, alguien podría decir, ya, pero la solución a esto está en que sigue corriendo la prescripción, pero
O sea, del punto de vista del modelo del Código Procesal Penal, claro, la formalización suspende el curso de la prescripción, pero han habido algunos fallos por ahí que de alguna forma en aplicación de las normas del Código Penal le están dando ciertos efectos interruptivos, ¿no?, tanto a la denuncia a la querella. Entonces, de esa perspectiva yo diría que eso es una forma de poder volver o de poder tener seguridad, porque la formalización no solamente me permite ya tener establecido el plazo, sino que además me permite una seguridad respecto de que la calificación sea adecuada. Si yo muchas veces también se suele generar un cierto panorama bien caricaturesco, ¿no?, que los fiscales son los malos, los defensores son los buenos. No, si no se trata de eso. Si muchas veces, digamos, en causas tan complejas como esta, el Ministerio Público se ve desbordado, no solamente por la presión pública, sino que también por los medios. ¿Ya? Vivir en el sur es otra cosa con guitarra, ¿no? Hacer abogacía allá o llevar a cabo una acción penal es distinto. Hay otras dinámicas que se van entrecruzando, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, muchas veces estas falencias, yo no estoy diciendo que estas falencias se produzcan por cuestiones dolosas, intencionales, sino que simplemente porque el sistema no lo permite, ¿no? Y de hecho, también conversaba con otros operadores y me decían, mira, la solución es esto, que de la formalización sea del juez de garantía, puede llegar a ser un buen término, me dijo, o me decían, pero ojo, eso no significa que no se pueda hacer burlada, porque evidentemente en el foro, ¿no?, uno sabe los turnos del juez de garantía, más o menos las tendencias de los jueces de garantía y buscar o instar la formalización justo de acuerdo a un criterio de un juez que a uno le convenga. Pero aún así yo creo que es más seguro esa situación que la situación actual, ¿ya? Sobre todo porque yo creo que la conmoción pública, en estos momentos la calificación de terrorista desde el punto de vista de la persecución depende única y exclusivamente del Ministerio Público, y yo creo que en cierto punto este control en este régimen excepcional, ¿no?, justifica en cierto punto en la moneda de cambio de las atribuciones que la Constitución establece en el artículo 83 del Ministerio Público, que todos queremos que la cumpla bien. O sea, a todos nos interesa que efectivamente las conductas terroristas sean sancionadas y sean sancionadas adecuadamente, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, mire, la modificación que se propone, o bueno, como está redactado el artículo 14 de la ley 18.314, lo que yo propongo que en cierto punto también va de la mano con el senador Insulza, aunque el senador Insulza solamente su indicación le da la facultad al juez de garantía que pida, ¿no?, que pida antecedentes, ¿no? Yo derechamente, vamos a una cosa más intensa, que el juez de garantía decida, que haya un debate sobre el rótulo de terrorista, porque para que se pueda abrir legítimamente todo el régimen excepcional de estas medidas especiales, que dicho sea de paso, yo creo que es más idóneo, tanto por, digamos, en el sentido del peso del complejo normativo, dicen algunos teóricos del derecho, que estas modificaciones especiales estén en el Código Procesal Penal, ¿ya? De alguna forma para que la ciudadanía también pueda ponderar adecuadamente en su conjunto, ¿ya?, sin perjuicio de que se pueda hacer una mención en las leyes especiales. Ahora, y ya para ir finalizando, no voy a dejar minuto en todo caso, y estoy encantado de volver si me quieren invitar de nuevo. Mire, en relación con estas medidas o diligencias especiales que de alguna forma toman el marco normativo del artículo 23 y 25 de la ley 20.000, yo creo que lo peligroso de esto es que se puede producir una falta de fiabilidad de la prueba, ¿ya? ¿En qué sentido? Si la policía actúa bien, si el Ministerio Público actúa bien, no hay ningún problema, ¿ya? El problema es que en general los medios de prueba, como vehículos de transferencia de la información, podríamos decir que están revestidos epistémicamente de una cierta imparcialidad, de una cierta neutralidad, ¿ya?, por lo menos en principio, ¿no? Entonces, pareciera que acá es sumamente peligroso, ¿no?, que un medio de prueba generado en términos genéricos por el Estado, ¿no?, sea usado luego para apoyar la imputación y para fundar una condena. Ahora, ¿eso significa que estas diligencias especiales son innecesarias? No, deben ser necesarias. Lo que pasa es que yo creo que perfectamente podrían establecerse contrapesos, ¿no? Cuestión que, por ejemplo, ya existe en Francia, también que lo dice la Corte Interamericana en el fallo Norin-Catrimán, que de alguna forma nosotros podemos permitir estas diligencias especiales e incluso afectar derechos fundamentales de forma intensa, ¿no? Pero
tenemos que introducir ciertos contrapesos. Por ejemplo, que no se pueda fundar una condena solo en estas diligencias. ¿Ya? Que dicho sea de paso, eso de alguna forma nos abre la puerta a estamos en el contexto de un régimen excepcional, ¿no? Un régimen excepcional. Esto nos abre la puerta a decir, mire, desde esa perspectiva, y esto es una cuestión que desde el punto de vista de la teoría de la prueba, yo diría bastantes autores, digamos, afirman, en los regímenes muy excepcionales y de gravedad, ¿no? Pareciera ser que la corroboración es una buena estrategia. ¿Ah? Es decir, que tanto se limite estas diligencias especiales, ¿no? Que no se puedan fundar condenas y que, por ejemplo, de pasada, que yo por lo menos en el consolidado no puedo advertir, que dicha limitación también se imponga para los testigos protegidos. ¿Ya? También en conversaciones con gente de la práctica, pareciera ser, por lo menos en los delitos o los juzgamientos terroristas del sur, ¿no? que yo diría que una clave en términos probatorios para llevar adelante el enjuiciamiento está en los testigos protegidos. ¿Ya? Entonces me voy a permitir terminar mi intervención con parte de lo que dice o lo que dijo la Corte Interamericana, ¿no? La Corte estima que en el marco del ordenamiento jurídico chileno aplicado en este caso, estamos hablando del fallo Norín Carrimán, resulta adecuado ordenar a Chile que para evitar violaciones como las declaradas en la presente sentencia, regule con claridad y seguridad la medida procesal de protección de testigos relativa a la reserva de identidad, asegurando que se trate de una medida excepcional, sujeta a control judicial en base a principios de necesidad y proporcionalidad. Yo diría que ahí está la clave. Si nosotros queremos crear un régimen excepcional, la clave está en esto, ¿no? La excepcionalidad, el control judicial, la proporcionalidad. Porque el riesgo, porque la contrapartida es decir, mire, lo que pasa es que si nosotros nos ponemos muy exigentes con estas medidas, resulta que estas medidas no van a ser eficaces para la persecución. Es que sí van a ser eficaces. ¿Ya? Yo diría que en el ámbito comparado ha habido una tendencia de regresión a la media, ¿no? Después del atentado de las Torres Gemelas hubo un boom, ¿no? de medidas normativas de lucha en contra del terrorismo, pero yo diría que hoy en día por los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos esta cuestión ha ido asentándose, ¿no? Entre otras cosas por lo peligroso de la identificación de los estereotipos, ¿no? Bueno, entonces, de alguna forma, la Corte sigue, ¿no? en este fallo y que es medio de prueba no se ha utilizado en grado decisivo para fundar la condena, así como regular las correspondientes medidas de contrapeso que aseguren que la afectación del derecho de defensa sea suficientemente contrarrestada de acuerdo con lo establecido en la presente sentencia, ¿no? Entonces, yo creo que este proyecto de ley es un muy buen camino o es una muy buena oportunidad para ir adecuando, ¿ya? Porque, o sea, insisto, en mi caso personal como académico no es que yo soy abolicionista respecto de los regímenes especiales, no, yo creo. Pero, insisto, a todos nos interesa que las personas condenadas por delitos de terrorismo sean condenadas en igualdad de derechos, con el derecho de defensa respetuoso, en el marco de la excepcionalidad. Porque evidentemente, no sé ustedes, pero yo no quisiera ser partícipe de que esto se transformara en una mera cacería de brujas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que todos tenemos que implementar como ciudadanos, y ustedes en su labor de legisladores y nosotros, en este caso, en mi caso, como académico observante. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Sebastián Vera. Agradecemos su importante exposición. Damos la palabra entonces al profesor don Raúl Núñez. Profesor, tiene usted la palabra, bienvenido y muchas gracias. Y lo vamos a invitar de nuevo, profesor, no se preocupe. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, antes que nada, agradecimiento al Senado por la posibilidad de participar. Por segunda vez ya en esta jornada. Llama la atención de que yo, la primera vez que estuve acá, era una modificación de un solo artículo y ahora me aparecieron un montón de cosas más, por lo cual cambió bastante el panorama, a pesar de que mantengo más o menos lo dicho respecto de la primera ocasión en que participé. Así que vamos a tratar de dar algunas cuestiones generales, repetir algunas cosas que dije la primera vez. Solamente deberíamos decir a qué universidad pertenece.
Así. Pontificia. Claro, no, Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Académico. Así que trataré un poco de mirar las cosas o darle una visión general. Lo primero, obviamente, volver a lo que había dicho el profesor Vera, lo que ha dicho la profesora Santibáñez, en términos generales, la idea esto de que la restricción de derechos fundamentales y por tanto las sentencias penales deben respetar los derechos fundamentales justamente para que se vea una dimensión de legitimidad en esa restricción como consecuencia de la sentencia penal, me parece algo completamente lógico y completamente importante que nosotros digamos respetar. Porque en la medida que eso sucede, obviamente los ciudadanos van a poder ver en la praxis punitiva pública del Estado esa dimensión de legitimidad, como dije yo, y no pura facticidad, aplicando esta frase, digamos, de el jurista y filósofo antes que nada, Jürgen Habermas. A ver, yo en ese sentido considero que el Código Procesal Penal y las leyes especiales deben esforzarse justamente en mostrar esa dimensión de legitimidad. Y obviamente, en el caso de las conductas terroristas o la idea de la investigación de la conducta terrorista, me parece que doblemente importancia y doblemente refuerzo hay que poner esta idea. Ahora, yo en todo caso soy partidario de que una ley que investiga conductas que se tipifican como terroristas pueden tener o deberían tener 7 herramientas que ya existían en Chile respecto a otras leyes especiales. Por ejemplo, droga. Me parece que eso es más o menos claro. La existencia de estas medidas obviamente podrían y deberían estar. La cuestión es cómo se regulan. Eso es el tema, cómo se regulan. Y acá viene la primera gran discusión en la cual yo tengo una opinión, que es cómo lo hacemos. Modificamos el Código Procesal Penal, introducimos toda esta modificación del Código Procesal Penal o nos vamos a la ley antiterrorista. La primera vez que vine acá hace algún tiempo yo me manifesté por la opción 2. Creo que la idea de introducir una modificación solo al Código Procesal Penal, que puede ser un artículo o incluso, como el caso de la senadora Rincón, un apartado completo, me parece, en mi opinión personal, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el fondo el Código Procesal Penal es el lugar común, es el derecho común del proceso penal. No puede estar regulado cada uno de los ámbitos específicos. O sea, la medida X intrusiva respecto a todo es así, pero respecto a esto, y 7 artículos, 8 artículos regulados. Además, porque repite normas que están en el Código. Entonces, no tiene mucho sentido, eso a mí me parece que confunde y además, digamos, podríamos decir que confunde al intérprete justamente, al juez, y además se producen muchas veces repeticiones absurdas de normas que están en otros lados, o sea, repetición de normas que están en ley especial vuelven a estar en el Código Procesal Penal y así sucesivamente. Y cuando se producen algunas veces modificaciones legislativas, a veces al legislador también se le olvida eliminar la otra y que entonces, peor todavía porque ahí no se sabe, hay 2 normas contrapuestas en un lado y otro. Entonces, en esa opción yo preferiría modificar la ley antiterrorista y ahí introducir todas las modificaciones correspondientes para darle un sentido integral a la misma, con la referencia obviamente a el Código Procesal Penal respecto de su aplicación general o reglas generales. Eso es un tema, digamos, para mí, digamos, fundamental. Respecto de lo segundo, respecto en ese punto, algunas modificaciones que propone el senador Urresti me parecen muy buenas porque en ese caso él se sitúa en ese otro campo que creo que es interesante. Otro punto relevante, y ahora entrando un poco a cuestiones más digamos, de la discusión que se presentan en las propuestas de modificaciones. La primera propuesta, digamos, ya se ha nombrado acá, digamos, del senador Insulza sobre la modificación al Código Procesal Penal respecto de la audiencia de control de detención. Yo ahí en ese punto tengo cierta, no crítica, sino que la pregunta fundamental y que va a ser trascendente en todos estos puntos es, estamos sentándonos en la formalización. Y la verdad de las cosas es que en estas materias todo esto se produce antes de la formalización. O sea, estamos llegando atrasados a la discusión. La autorización es previa. Usualmente a las medidas intrusivas nunca una persona va, o por regla general, una medida intrusiva, no lo voy a decir a la persona, oiga, ¿sabe qué? Lo formalizamos, entonces como está terrorista, ahora lo vamos a interceptar. Oiga, ya me interceptaron porque si no tiene sentido, yo no hablo ninguna cosa cuando ya sé que estoy formalizado por un delito terrorista. Y también lo mismo, voy a quemar todas las cosas, voy a destruir el disco duro. Entonces, yo creo que ahí el centro creo que hay que irse al otro lado, que antes, la discusión tiene que ser antes, previa. Ahora, me parece correcto, eso sí, de que tratemos de ver algunos problemas en la formalización, eso está claro, en ese sentido yo comparto.
Pero ¿cuáles serían los problemas? O los problemas que yo veo en ese tema de la formalización. Ojo, que hay que tener cuidado. Yo no comparto mucho la idea de darle muchos poderes al juez de garantía en ese punto. La razón fundamental es porque se comienzan a sentar o a juntar, o mejor dicho, a confundir los planos de para qué función cumple el fiscal, qué función cumple el juez de garantía, y podemos empoderar demasiado a los jueces y eso terminaría contaminando el sistema, y podríamos pasar de un sistema de fiscal investigador a un sistema de juez instructor. Y eso es problemático. Ahora, no sé si en definitiva, digamos, uno puede optar y podemos cambiar el sistema, pero eso es cambiar el sistema. Y si cambiamos el sistema, bueno, las consecuencias son otras, otro sistema, otro funcionamiento, y el fiscal pasa a ser una especie de adorno, en este caso de la investigación. Pero es un sistema distinto. Y puede ser mejor, puede ser peor, pero es otro sistema. Entonces, el caso español, el caso francés, funcionan así. Y bueno, un sistema distinto y puede tener, digamos, o sea, digamos, para algunos mejor o peor, pero es una opción legislativa que hay que tomar. Lo segundo, respecto de la cuestión de mayor antecedente, yo creo que hay que modificar más que esa norma, la norma o el concepto de formalización, si queríamos una cuestión más general. Así, por ejemplo, la comisión de reforma, digamos, que se estudió a propósito de esto, que se nombraba hace un rato justamente, la profesora Santibáñez, proponía que el 229 se introdujera un segundo inciso que dijera: dicha comunicación deberá expresar la inorización del imputado, la relación circunstanciada de él o los hechos atribuidos y su calificación jurídica y el grado de participación que se le atribuye. Con lo cual, se mejora un poco el régimen general. Yo creo que eso es bueno. La cuestión fundamental acá está en que la discusión y el juez tiene el toro por la asta en las medidas cautelares y en otras medidas de diligencias intrusivas que se decreten en esa audiencia. Obviamente que ahí, si un fiscal le presenta un caso, dice, o lo acuso por tal o cual hecho, pues terrorista o no, y en definitiva llega y dice, y ahora pido esto, obviamente que el juez va a decir, bueno, ¿y qué tiene? Y hay que acreditar justamente los requisitos de las medidas, por ejemplo, la prisión preventiva o lo que sea, y en ese caso puede decir, no, o sea que no le creo, ¿no? En este caso no existe el supuesto de hecho o no hay necesidad de cautela, y hasta ahí no me llegó. Y luego la Corte lo revisará en su momento, pero a lo que voy yo es que ahí está el poder del juez de garantía. El poder de garantía es decirle, ¿sabe qué? Cuando yo le quiero limitar los derechos fundamentales a usted, o sea, o digamos, el fiscal me tiene que tener elementos de antecedentes. El fiscal puede jugar al póker, puede hacer jugar porque puede, en este caso, pero las consecuencias son que el juez de garantía no le va a permitir las diligencias intrusivas o que son escasamente se van a producir en ese momento, más bien las medidas cautelares, ¿ya? Y ahí está justamente, yo creo que lo interesante en ese punto. Yo creo que nosotros tenemos que tener conciencia. Por eso que yo no participo tanto de esa intervención del juez de garantía, digamos, con más fuerza. Un tema también que tiene que ver justamente con este punto son otras normas que he visto, como la Modificación 223 y otras más, que tienen que ver en realidad con el tema de la cadena de custodia. Yo creo que la cadena de custodia es un tema que hay que modificar y verlo en general. Simplemente el modificar las reglas sobre cómo se va a conservar en este caso, las interpretaciones de las comunicaciones, es solamente una. Pero en realidad la cadena de custodia funciona para todas las diligencias intrusivas. Y es muy importante tener un régimen de cadena de custodia fuerte, claro, preciso, que hoy no existe. E incluso es más, les digo, claramente decir cuál es la vulneración, cuál es el efecto que produce la vulneración. Ojo, si yo vulnero, o mejor dicho, se vulnera la cadena de custodia, lo que se produce es un problema no de prueba ilícita, sino que de falta de fidelidad probatoria. En el caso contrario, si yo pincho un teléfono o alguna cosa y no tengo autorización, en ese caso es prueba ilícita. Son dos caminos muy distintos, e incluso es más. Uno se excluye la audiencia de preparación de juicio oral y el otro se discute en juicio oral. Si hay un problema de cadena de custodia, no es un problema de exclusión, sino que es un problema de juicio oral. Y en consecuencia la discusión va por dos lados distintos. Entonces, hay que reglamentar la cadena de custodia bien, porque obviamente eso es lo fundamental. Y no solamente terroristas, en todos los... Porque en Chile no existe una reglamentación profunda, correcta sobre el tema. Un poco queda a la discreción, un poco queda a la opinión de cada juez o a la opinión de los fiscales, ¿sabes? Yo creo que este punto es fundamental. También se ha hablado un poco acá, o las normativas que se propone, en varias partes se menciona los efectos que produciría. ¿Qué pasa si yo investigo algo y si investigo alguna cosa y esa investigación finalmente llego a encontrar
Otra cosa, eso se llama hallazgo casual. Hallazgo casual es lo que se produce. O sea, yo pido autorización para investigar otro terrorista, en definitiva encuentro un simple delito. O otro delito distinto, en este caso no terrorista, pero me escapé de crimen, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, esa regulación tampoco tiene que estar dispersa en el código, en miles de partes. Tiene que ser una regla clara. ¿Qué pasa si yo, buscando algo, encuentro otra cosa? Y en este punto es muy sencillo. En las interceptaciones de las comunicaciones hay una regla. Hay una regla y esa regla hay que respetarla y esa regla podría ser la regla general, en este caso incluso aplicado a terrorismo. ¿Qué pasa? No lo puedo utilizar, a menos que tenga pena de crimen. Con lo cual, en ese caso, ¿qué es lo que es importante acá? Existe una ponderación ex ante del legislador que ha dicho, oiga, yo no permito esto para cualquier cosa, solamente para cosas graves. Y si usted me trata de engañar, ¿qué va a pasar? No le sirve nada, a menos que sea algo tan grave, que en ese caso sí, porque está mandando a pena de crimen. Pero si es un simple delito o una falta, no lo puedo utilizar. Ahora, también hay discusión sobre si en definitiva qué pasaría si es un simple delito o falta. El Ministerio Público, o por lo menos parte de ellos, opina que noticia criminis. Yo creo que no serviría ni para eso, pero es una discusión ya más bien doctrinal que podemos tener con la Fiscalía sobre ese punto. Pero en el fondo aquí la cuestión es simplemente qué vamos a hacer. Muchas normas apuntan a eso. Entonces, ojo que yo creo que estas reglas deben ser claras para todos los persecución de todos los delitos, no solamente los terroristas, sino que en general para cualquiera. Por eso que el hallazgo casual también debería estar regulado, digamos, o no repetir o duplicar las normas respecto de las que hemos visto. También, obviamente, hay muchas de las modificaciones que se proponen que en realidad repiten otras normas, o sea, algunas normas que vienen, como se llama el Código Procesal Penal, que venían de la Ley 20.000, otras que venían de la Ley Antiterrorista, que yo tampoco entiendo mucho la razón. Si en definitiva, y lo que yo entiendo que esto es una ley corta, luego de una ley larga, la ley larga modifica el otro, entonces, bueno, ¿qué pasa? Si transformamos, traemos todo de allá para acá y luego todo de allá para acá, parece esto de una forma así como un juego así como, digamos, de traer y sacar. Entonces, no tiene mucho sentido. O sea, si es ley corta, bueno, veamos qué hacemos. Modificamos la ley solamente en un aspecto, la ley antiterrorista, y luego hacemos otras cosas, o modificamos el Código Procesal Penal, pero traer todo de acá para allá, de allá para acá, a mí no me parece mucho sentido. Si en definitiva lo que se busca finalmente es un acuerdo político para modificar la ley antiterrorista en forma general, profunda, como se pretende con la ley larga. Y todo eso en general son como los aspectos que yo veo. Yo en general estoy de acuerdo, insisto, con las modificaciones, estoy de acuerdo con perfeccionar el sistema, pero hay que tener cuidado con la forma como se legisla en este punto. El Código Procesal Penal, lamentablemente, ha tenido un cierto grado de degradación en los últimos años respecto de su modelo original. Y la verdad de las cosas es que eso es muy grave, porque tal como decía el profesor Vera, la verdad es que, como decía Goldschmidt antes que Roxin, en definitiva, el Código Penal y el Código Procesal Penal o sistema penal es, en definitiva, el sismógrafo o el termómetro, aplicando cualquiera de los dos autores alemanes, uno de principios del siglo XX y otro siglo XX y otro finales del siglo XX, como es Roxin. Lo que están demostrando es el nivel de libertad o el nivel liberal que tiene o autoritario una sociedad. Nuestro sistema penal representa finalmente nuestra ideología y, digamos, libertaria o autoritaria, justamente, y por eso es que es tan importante que nosotros tengamos una legislación procesal penal clara, inspirada en un sistema que respeta el debido proceso, un respeto, digamos, irrestricto a los derechos fundamentales, que nos permita ver, y como pensé al principio, o señalando lo que dije al principio, en la sentencia penal una dimensión de legitimidad y no pura facticidad del Estado en contra de los sujetos perseguidos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Raúl Núñez. Finalmente tiene la palabra el profesor don Jean-Pierre Matus. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en los últimos trataré de ser muy breve porque quedan como 20 minutos de la sesión y parece que han acumulado muchas preguntas, pero como ya hablé la otra vez, seré lo más breve posible. El trámite en que nos encontramos es la discusión de las indicaciones una vez aprobado un texto en general en el cual se modificó única y exclusivamente el artículo 226 bis del Código Procesal Penal, agregando expresiones que hacen aplicables las disposiciones anteriores a los delitos que la ley califica como terroristas,
particularmente la interceptación de comunicaciones y la posibilidad de introducir entregas vigiladas, gente encubierta, informática y gente reveladora. Eso es lo que se aprobó en general. Luego viene entonces un conjunto de indicaciones. Y el conjunto de indicaciones proponen muchas cosas. Ustedes han escuchado a los colegas que me antecedieron y desde muchos puntos de vista generales, de los cuales no me pronunciaré porque ya me pronuncié la vez anterior. Pero básicamente, estas proponen o modificaciones sistemáticas, modificaciones al fondo, tanto el régimen común de las medidas intrusivas ahora existentes, como la de las medidas terroristas, los delitos terroristas. Sin embargo, con independencia de las diferencias que uno pueda apreciar en las indicaciones, que así vista a buen cubero parecen muy distintas unas de otras, si uno se fija, aparte de los aspectos sistemáticos y de ciertas contradicciones puntuales, por ejemplo, la ampliación del empleo de las técnicas especiales de investigación a otras investigaciones, a otras personas, a otros delitos, lo cierto es que es posible desprender del conjunto de todas ellas un consenso básico, y que fue lo que discutimos la semana pasada. No es posible extender el empleo de las técnicas especiales de investigación actualmente existentes a nuevos delitos si no se tienen garantías de su uso y control adecuados. Y eso, lamentablemente, es lo que no existe en la actualidad. En la actualidad nos enfrentamos a una práctica desmesurada de interceptaciones telefónicas sin control sustancial por los juzgados de garantía, de que se ha dado cuenta en investigaciones recientes. Incluso ciertas cifras del Ministerio Público dan cuenta de que en general, y sobre todo tratándose de delitos de droga, se interceptan no personas, sino números telefónicos a discreción. Son números que exceden, según entiendo, o son cercanos a 90.000 teléfonos interceptados durante estos últimos 5 años. Lo que con una simple multiplicación de 3 llamadas por día, 119.000. Fueron varios miles por teléfono, pero sí, ellos calculan por teléfono. Calculemos, yo no tengo no me llegó, pero si son 119.000, solo calculen 10 llamadas por día. ¿Cuántas interceptaciones hay? ¿Cuánto personal se requiere para escuchar eso? ¿Qué realmente están haciendo los policías con esas interceptaciones? ¿Qué se hace después? Terriblemente, con el número que sea, que es cercano a las 100.000 interceptaciones, esas 100.000 teléfonos intervenidos no han producido ningún efecto superior al que produciría el carabinero de la calle si se preocupara de detener a las personas que andan con armas, que la ven todos los policías, todos los periodistas, la vemos todos por la televisión, pero en cambio parece estar escuchando escucha telefónica y uno ve todos los santos días delitos flagrantes que no se persiguen. Este es nuestro problema. Nuestro problema es que para efectos reales de investigación, esta cultura de la escucha no solo ha destruido la investigación real de calle, el uso de informantes, etcétera, sino que además no es necesariamente más útil con el agravante de que tenemos la posibilidad de que cualquier fiscal, cualquier policía puede filtrar, como ustedes lo han visto en la prensa, esto no es nada extraordinario, conversaciones de personas que no tienen nada que ver con la investigación. Aquí hay una persona sentada, cuya conversación con otra persona que no tiene nada que ver con la investigación apareció porque un fiscal estaba peleado con otro fiscal. Y lo escuchamos todo por la prensa. Y eso... Y eso... Y eso es difícil de entender cuando se supone que los requisitos son que existan hechos determinados que justifiquen la interceptación para investigación determinada. Es muy difícil de entender, para mí es muy difícil de entender. A mí este descontrol en la autorización judicial es el problema fundamental que tenemos antes de empezar a discutir sobre los delitos terroristas. Y todas las indicaciones apuntan a eso, porque este descontrol se basa en un hecho muy sencillo. Las solicitudes se hacen verbalmente por el fiscal adjunto que estime conveniente, al juez que estime conveniente. Se llama shopping judicial. Uno puede elegir el juez. El fiscal adjunto lo que tiene que hacer es decir que está investigando el delito X, terrorista, o si fuera al futuro, pero droga, lo que sea, un crimen. Estoy investigando un crimen, señoría. Pero no tiene que probar que está investigando un crimen porque, como dijo el señor Núñez, esto es antes de la formalización. El señor fiscal adjunto dice que estima que la medida es imprescindible, porque si no, no se puede investigar de otra manera. Y el señor fiscal adjunto dice que hay una organización criminal. Y el juez puede, en algún caso, decirle, oiga, ¿qué antecedente tiene? ¿Tiene alguna prueba? ¿Tiene una declaración jurada? ¿Hay un policía que venía aquí a declarar y vamos a ver si es cierto lo que está diciendo o no? Y de hecho, cuando no, lo llamamos por teléfono a las 7 de la tarde el día viernes
y obtenemos una calificación, una autorización urgente, verbalmente, por teléfono. ¿Qué puede se registrará en la Cacharepa? Eso no es problema de los fiscales, no es problema de los policías, no es problema de los jueces, es un problema de un sistema que permite estas cosas. Un sistema que permite que esta grave intrusión a la vida privada se haga con la sola palabra de un interventor o un interviniente en el sistema. Y con la confianza no que le tenga el juez determinado a ese interviniente. Y eso es todo, amigo. Y después, entonces, de nuevo, basta ver la prensa en qué terminan las escuchas. No sé cuántos discos, etcétera, en un automóvil de un fiscal que está siendo investigado por no sé qué cosas, se encontraron en su domicilio, sin ninguna seguridad, sin ningún registro, sin ningún control. Ese es nuestro problema. Entonces, existiendo ese problema, lo que a mí me parece que apuntan todas las indicaciones, con las diferencias sistemáticas, con aspectos puntuales, y se puede ver, a establecer mayores controles para el otorgamiento de estas medidas como régimen general y también porque lo vamos a extender a situaciones más graves, asumiendo que no vivimos en un país de ingenuos y sabemos que estas cosas existen y que hay que investigarlas, pero investigarlas con ciertas garantías. Y también hay otro problema, que lo dicen las mismas indicaciones, si uno las lee, no hay control posterior. No hay control posterior. Las notificaciones a los afectados. ¿Qué se hace con los registros? Ninguna. La destrucción. Y los jueces, bueno, tienen tantas cosas que hacer. Les sugiero que vayan a las audiencias de la mañana en el Centro de Justicia, van a ver que como el 30 o más % del tiempo se ocupa en lo siguiente: señoría, nuevo día y hora. Audiencia realizada, mi alma, nuevo día y hora. Nuevo día y hora. Tiene muchas cosas que hacer y para las 4 de la tarde no hay nadie. Para estas cosas no hay tiempo. Porque no es audiencia, como una audiencia no cuenta. Como una audiencia no cuenta para nadie. Entonces, este es el problema. Entonces, por eso en la audiencia del día 21 pasado sí se presenta la necesidad de estudiar las indicaciones a partir de un esquema que permitiera abordar en conjunto las ideas que en ellas se proponen y que apuntan a los consensos existentes entre la mayoría de los miembros de las comisiones. A saber, primero, la necesidad de que las actuales herramientas especiales de investigación y especialmente la escucha telefónica, en la medida que afectan derechos fundamentales, tengan un adecuado control que permita evitar un uso descontrolado por parte de los fiscales adjuntos, evitar la autorización con la sola palabra del fiscal, evitar la falta de resguardo de su contenido durante la investigación y de su destrucción y notificación posterior, evitar el shopping de jueces para obtener autorizaciones, evitar el shopping de sistema de autorizaciones. Tenemos otro problema. Nosotros tenemos un sistema normal para crímenes, del 222 al 226. Uno extraordinario para ciertos delitos con organización, el 226 bis. Tenemos de paso, cosa que no está prevista para eso, que es el de la ley de inteligencia, que aparece en investigaciones con grave escándalo público como el caso Huracán, que no tenía nada que ver, se supone que no son para tomar decisiones ni nada, y aparecen entre medio y todo el mundo... Eso, ese shopping se tiene que evitar. Unas cosas son por una cosa y otras cosas son para otra cosa. Y un sistema que imponga un control efectivo de los resultados. O sea, ¿qué se hizo después de la intervención? La necesidad es el consenso 1, control. El segundo consenso es necesidad de extender el empleo de estas técnicas especiales de investigación en la medida que existe un adecuado control a las investigaciones de otros delitos de gran trascendencia social y que no parecen estar contemplados en la legislación vigente. Y el 3, la necesidad de contar con un sistema de responsabilidad efectiva, incluyendo las penales, por los abusos que se cometan en el empleo de estas medidas. Varias indicaciones apuntan en ese sentido. Sobre estas bases, lo que yo, habiendo ya hecho la exposición general, me permitía proponer una cierta forma de abordar las indicaciones para que las principales ideas que están contenidas en ellas, que a mi juicio apuntan a estas cuestiones centrales de la discusión, se pudieran tomar en consideración, asumiendo que el trámite legislativo en el que estamos discutiendo, en particular, las indicaciones sobre un texto aprobado en general que se refiere al artículo 226. Y entonces ahí ellos tienen un papelito, creo que, no sé si la secretaria se lo entregó, tienen un papelito a lo largo, pero yo creo que es demasiado largo para los 10 minutos que quedan, y como queda mucho para esta discusión, me permito que si quieren lo discutimos después, pero mi impresión es que aquí hay un grupo de indicaciones, que se pueden aprobar con modificaciones que incluyan las buenas ideas de todas las otras, y hay un grupo
que por consiguiente debe rechazarse únicamente por razones sistemáticas, para evitar entrar a una discusión que no aprisione en esto que parece un desordenado conjunto de indicaciones, por más el esfuerzo que hizo la Secretaría. Bien complejo hacer ese esfuerzo para ese tipo de indicaciones, porque venían de todo tipo en realidad. Y entonces, si uno despejaba, yo proponía que despejemos, y se rechazan propiamente por puras cuestiones sistemáticas, la 1, la 3, la 4, la 6, la 9 y la 14, queda por discutir las otras, que se pueden ir aprobando sucesivamente con las modificaciones, pero eso requiere, entiendo yo, un acuerdo y una discusión, no en los 5 minutos que quedan, sino un poquito más pausadamente. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, profesor Matus. Bien, tenemos inscritos. En primer lugar está el senador Alfonso de Urresti. Gracias, presidente. Saludar a todos los invitados, y creo que fue acertada la distribución de las palabras, porque se termina en algo en lo cual yo al menos quiero insistir. Algunos dirán majaderamente, pero creo que los testimonios hoy día dan la razón. Con fecha 8 de julio del 2019, nosotros reinsistimos por unanimidad de esta comisión al señor fiscal nacional que, dado lo anterior, que nos había llegado una información que no era completa, la Comisión de Constitución acordó por la unanimidad de sus miembros presentes solicitar nuevamente a UCIA se sirva indicar a cuántas personas afectadas por una interceptación telefónica solicitada por el Ministerio Público se les comunicó de esta medida según lo prescribe el inciso 4 del artículo 223 y artículo 224 del Código Procesal Penal. Hoy día nos entregan como un PowerPoint del Ministerio Público, bonito, a color, con cuadritos, con mitos, pero no dice nada de lo que le preguntamos. Y creo que el profesor Matus, por su intermedio, ha sido demoledor en lo que dice. Aquí hay un descontrol, hay un incumplimiento de normas precisas. Nuevamente, en este lindo cuadro, con fotos, a color, no dicen a nadie, y sería bueno si ustedes como académicos y litigantes y su entorno, si encuentran a alguien que hayan notificado alguna vez que lo interceptaron y que le digan, ¿sabe que en realidad usted no tenía nada que ver en esto? Y ahí está, y se destruyó el protocolo, un protocolo de funcionamiento. O que algún juez de esos del shopping también se haga cargo que interceptaron, o alguien que llamaron un viernes en la tarde y le dieron un listado de teléfonos, en los cuales deben haber seguramente mucho del narco o de actuaciones de esa naturaleza, pero que también van adicionados otro que el fiscal quería saber. Alguna investigación por ahí, alguna cosa por allá. Entonces, yo lo que pediría, presidente, creo que está buena la discusión, agradecer a los profesores que agregan elementos. Me interesaba lo que señalaba el profesor, lo del fraude de etiqueta procesal, que es algo que usted introdujo en la primera discusión y que va precisamente para que no se utilice invocar la ley antiterrorista para investigar otros delitos, facilitar la investigación y luego aprovechar esas técnicas para terminar formalizando o yendo a juicio oral por delitos que no tienen carácter de terrorista, y que nosotros invitáramos al fiscal nacional a dar una explicación. Yo, perdónenme que lo diga, y están acá funcionarios del Ministerio Público, un tema de respeto a la comisión. Aquí no se está contestando nada de lo que nosotros consultamos, nada. Y creo que este proyecto de ley es el presagio a entender esto. El profesor Matus lo decía, no son mis palabras. Shopping, judicial, no hay ningún. ¿Dónde están? Sí, pero ¿dónde están los nombres? ¿Dónde están las personas? Identificar, ¿dónde está el protocolo de custodia de esas interceptaciones? ¿Dónde está la notificación? Bien. Entonces, a mí me gustaría que, vamos a oficiar. O sea, más que oficiar, invitar aquí a la comisión y generar ese debate con los académicos que hoy día no han concurrido, porque ese es el núcleo de la discusión. Si nosotros, además, en la ley antiterrorista vamos a tener este instrumento que está fuera de control, que está al margen de la ley, yo realmente, y está aquí el ministro del Interior, se lo he señalado en varias oportunidades, yo no sé qué podemos esperar en términos de garantías de los ciudadanos en este país, que son
investigados, interceptados y quizás en qué mercado secundario o terciario del AMPA están esas comunicaciones. Muy bien, muchas gracias, senador Durresti. Tiene la palabra el señor José Miguel Insulza. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente, yo agradezco las intervenciones, creo que han sido muy útiles. La indicación que yo he presentado es sobre delitos terroristas, o calificados de terroristas, porque ese es el ámbito de esta discusión. Pero yo comparto que muchas de estas cosas deberían extenderse también a otro tipo de delitos, porque por el grado de desorden que existe en esta materia de ausencia de control. Eso es lo primero que quiero decir. O sea, yo sé que realmente, y preguntaba para verificar, no conoce a nadie que haya sido imputado, que no se haya pedido formalización y que no haya sido formalizado. Por lo tanto, el trámite de formalización es un trámite administrativo. Yo lo que estoy pidiendo es que en este caso, tal como lo decía alguno de ustedes, no sea administrativo. Y la razón es muy simple, hay varios delitos similares, yo lo he dicho hasta por los diarios, que alguien quemó un bus en la estación central y el delito es incendio, alguien quemó un bus en la Araucanía y el delito es terrorista. Y lo que nos conduce eso, yo creo que además es negativo desde el punto de vista de la justicia, porque finalmente, yo no sé si en el caso de la operación Huracán ocurrieron algunas cosas, tal vez, algunas cosas que eran dignas de ser tratadas como delitos comunes o no, pero se trató como delitos terroristas y la Corte Suprema acogió un recurso de amparo ordenando la liberación de los imputados en la causa, señalando que no se había logrado establecer suficiente la participación y no se justificaba la prisión preventiva. Entonces, eso es lo que queremos corregir. Esta indicación es un control de mérito. Propone establecer un control de mérito para los delitos terroristas. Ahora, naturalmente, yo estoy seguro que muchos de los que aquí han hecho sus presentaciones, y algunos mismos de nosotros, quisiéramos que esto fuera para mucho más, pues, y que los controles fueran mucho mayores. Eso es solamente lo único que quería yo señalar, además, como esto es de habitual ocurrir, la tentación de usar la ley antiterrorista existe, porque hay una cantidad de cosas que esto facilita y después no se puede justificar por qué. Entonces, que el juez justifique, que el fiscal o que el Ministerio Público justifique razonablemente por qué está diciendo que es un acto terrorista y no un delito común. Eso es todo el punto. Muy bien, muchas gracias, senador Insulza. Senador Buenchumilla. Gracias, presidente. Señor ministro del Interior, por su intermedio, señor presidente. Bueno, usted fue miembro también de esta comisión y sabe que aquí tratamos de trabajar de la manera más rigurosa, pero al mismo tiempo con total franqueza, quiero señalarle yo. Mire, siempre la opinión pública, a nosotros, los que estamos en la actividad política, nos pide que lleguemos a acuerdos y que dejemos las peleas cortas. Y yo estoy de acuerdo, que tengamos grandes acuerdos para conducir el Estado y para que tengamos una legislación moderna, acorde con lo que el país necesita. Cuando se produjo la discusión pasada desde el punto de vista político, porque esto es un tema jurídico pero político, ¿no? Yo señalé que yo no estaba disponible para una ley corta si no entrábamos al fondo del tema de la ley larga. Por eso voté en contra al final. Entonces yo aquí planteo un primer problema, pero ya de procedimiento constitucional. Porque aquí nosotros tenemos una ley corta que tiene las ideas matrices específicas, que consta de 2 frases solamente, para introducir una modificación, entiendo que en el artículo 226 bis del Código Procesal Penal, una finalidad específica. Pero aquí estamos entrando al fondo del tema, aquí ya estamos hablando de la calificación de delito, de la ley antiterrorista, de un conjunto de temas. Entonces, yo lo primero, señor presidente, que tenemos que clarificar acá en el curso de estas sesiones que vamos a tener, es cuál va a ser nuestro ámbito de competencia respecto de las ideas matrices que tuvo el primer proyecto. Y entonces yo estimo que debemos circunscribirnos a las ideas matrices y no entrar al fondo de la ley larga. Lo segundo es que yo creo que nosotros como Estado, yo hablo como Estado, gobierno y oposición, no podemos hacernos trampa en esta cosa. Porque yo creo que hay un problema de legitimidad respecto
Cuando hablo de legitimidad, hablo de credibilidad en el fondo. Respecto, por ejemplo, a la actuación del Ministerio Público y respecto a la policía. Porque la actuación de la policía que ha tenido en determinadas zonas del país hace que mucha gente no le crea, no le creamos desde el punto de vista político. Porque si a mí me dice que hizo la operación Huracán, que se ha matado a gente por la espalda, en todos estos últimos 20, 30 años, yo no estoy haciendo una cuestión partidista, y ahora yo como Estado le doy más atribuciones a la policía, más atribuciones al Ministerio Público, sin antes resolver los temas de fondo. Entonces lo que le quiero decir, señor ministro, yo estoy disponible para el tema de fondo, para que discutamos una ley larga. Sacándola como ley especial del Código Procesal Penal, yo concuerdo con eso con el profesor Núñez. Y viendo si lo llevamos o no al Código Penal, o hacemos una ley especial, estoy abierto. Una legislación moderna, que veamos europea, que permita una modalidad especial, pero ¿con qué resguardo? Con el 19 número 26, porque usted no puede, ¿no es cierto?, afectar los derechos en su esencia de las personas. Entonces, la idea es cómo usted resguarda la seguridad del Estado, de la sociedad, respecto de personas que están contra el Estado, del Estado democrático, del Estado de Derecho, pero al mismo tiempo usted dice, mire, tenemos una situación que garantiza a las personas de ser tratadas con igual y de presumir su inocencia, sin perjuicio de las técnicas especiales, con todos los resguardos que aquí se han señalado. Pero aquí hoy día el Ministerio Público tiene el sartén por el mango, puede iniciar de oficio, puede aplicar el artículo 9 del Código Procesal Penal, puede aplicar el artículo 236 del Código Procesal Penal, puede aplicar el artículo 14 de la ley antiterrorista, que contiene un montón de facultades, sin ningún control. ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido que en todas las mayoría de las veces que se ha aplicado la ley antiterrorista en la Araucanía, ha terminado en la Corte Suprema, con gente que ha estado en prisión preventiva por un año y medio, por 2 años, y salen absueltos. Y además el Estado ha sido llevado a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana nos ha llamado la atención y nos ha dicho, mire, 1, 2, 3, 4. Entonces yo digo, llegamos a un acuerdo. Y le hablo yo como senador de oposición. Pero hagamos las cosas bien. Y podemos dejarle a Chile una gran legislación con ayuda acá de nuestros profesores. Y legislamos bien. Pero estar pirquineando no me gusta. Y por lo tanto, en la medida que eso sea así, yo esta ley corta la voy a dar todo en contra. Se lo digo claramente porque a mí me interesa ir al fondo. Porque con esto yo creo que no avanzamos. Y porque me temo que como los tiempos políticos corren, entonces yo no quiero que el gobierno saque la ley corta y después diga, mire, yo me olvido de la ley larga, y entonces vamos a tener a la policía y al Ministerio Público con más herramientas sin haber alterado el fondo del tema. Entonces quería, ministro, aquí en esta comisión, con respeto y con franqueza, plantearle claramente, digamos, cuál es mi postura. Le vuelvo a reiterar, yo estoy disponible para entrar al fondo, no tengo ningún inconveniente, se lo he manifestado al presidente de nuestra comisión y se lo digo a usted públicamente acá, para eso estamos disponibles. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, senador Buenchumilla. A ver, me toca a mí ahora. Primero quiero agradecer la presencia a todos los profesores y profesoras que la verdad es que siempre ayudan en la ilustración, digamos, del debate. Lo segundo es que la reflexión más profunda respecto de el modelo de sociedad que uno está construyendo y las normas procesales penales que va a aplicar y su relación con las libertades es una discusión muy de fondo que probablemente vamos a tener que dar en el marco de la discusión de la ley larga. Este proyecto, en su oportunidad, se planteó la necesidad de discutir exclusivamente la materia relativa a la aplicación de las medidas intrusivas que hoy día establece leyes especiales a los delitos terroristas. Y fueron integrantes de esta misma comisión las que dijeron que no se podía discutir ese pequeño artículo si es que no enfrentábamos el tema de fondo. Ahora nos dicen que no hay que discutir el tema de fondo, sino que tenemos que abocarnos al tema más específico. En razón de lo anterior, lo que corresponde entonces es abocarnos a la discusión en particular respecto del artículo específico. Ahí yo tengo más que una reflexión, lo que quiero, que la voy a hacer probablemente cuando demos la discusión ya de la redacción del artículo. Yo quisiera hacer 2 preguntas, digamos. Yo sé que estamos ya encima de la hora, pero dejar plantear estas preguntas a los profesores y profesoras. Lo primero es la opinión de ustedes respecto de mantener una ley antiterrorista
separada del Código Penal, de un capítulo especial eventualmente. Las virtudes y problemas que eso podría traer. Porque parte importante de la discusión de este debate tiene que ver con el origen de esta ley antiterrorista. Que por más que el ex senador Espina nos decía siempre que esta había sido modificada en democracia, bueno, tiene una firma, y esa firma complica a un sector del país. Y eso es muy importante despejarlo. Si vamos a hacer un tratamiento de los delitos terroristas más allá de las circunstancias políticas de un país, bueno, yo me permito decir que con todo cariño y con todo respeto a mucha gente, creo que es hora de que uno mire hacia adelante, con la experiencia del pasado, pero mire hacia adelante y tomemos una decisión de política de fondo, ¿no? En el sentido, ¿la incorporamos o no a nuestro Código Penal o tenemos un instrumento separado? Primera pregunta. Y la segunda es respecto de la conveniencia o no. ¿Qué opinan ustedes respecto de eliminar este elemento subjetivo del tipo penal? La intención de causar temor en la población. La modificación del 2011 que eliminó la presunción legal, sin duda, generó una complicación práctica, digamos, a los persecutores en cuanto a poder probar el delito. Ya no solo hay que probar la participación, sino este elemento subjetivo, digamos, que antes la ley lo presumía. Esas dos preguntas las que tenía yo al respecto. Ya, muy bien. Voy a traducir a Andrés Alamán, que quiere decir que por favor ustedes puedan contestar. ¿Se ofrece la palabra, profesora Santibáñez? Bueno, gracias por en cuanto a las preguntas que tienen que ver más con la ley y las conductas. Yo en general soy partidaria de que ojalá todos los delitos estuviesen en el Código Penal. La verdad es que no soy partidaria de leyes especiales, pero sí hay que reconocer que acá hay una particularidad. Este delito, así como la ley de droga, hay una regulación que es completa, ¿cierto? No es solamente aspectos penales, también tiene muchos aspectos procesales. Entonces, en eso es distinto a cómo funcionan la regulación en el Código Penal. No soy partidaria de establecer, digamos, normas especiales en el Código Procesal Penal solo para los delitos terroristas. Eso creo que no es apropiado bajo ninguna lógica. Entonces sería un poco raro tener a las conductas terroristas en el Código Penal y luego normas especiales en el Código Procesal Penal solo para delitos terroristas. Desde esa perspectiva me parece que orgánicamente, por las características de la legislación, se hace necesaria una legislación aparte. Sin perjuicio que insisto que el ideal sería que estuviese todo en el Código Penal, pero al parecer no es posible en este caso. En cuanto a la eliminación del elemento subjetivo del tipo penal, yo creo que como lo dije en mi presentación, deben incorporarse algunos otros elementos de carácter objetivo que permitan, en el fondo, poder plasmar este ánimo que se exige en estos delitos, pero esta exigencia especial hace justamente que estos delitos tengan características que son distintos al resto de los delitos. Yo en general veo la discusión y entiendo el problema que existe, que es la utilización a veces política que se ha hecho de estos delitos. Pero mi experiencia tiene que ver con un auténtico delito terrorista. Entonces, como país, tenemos que saber que debemos tener una legislación apropiada para los casos en que efectivamente nos encontremos en con un delito terrorista como este, por ejemplo, que es atentado en un artefacto explosivo en un metro o en que no obedece a consideraciones de tipo de perseguir a una etnia, ningún tipo de esas consideraciones. Desde esa perspectiva, creo que efectivamente hay algo que escapa al resto de los ilícitos. No estoy de acuerdo con esto de que todos los delitos infunden terror, no. En este caso tiene que ver con la sensación que generan las personas que han sido víctimas de estos delitos de sentir que no están seguros en ningún lugar. Eso no pasa con ningún otro delito. Y eso solamente me parece que se justifica justamente por esta exigencia. Si no, pasa a ser un delito prácticamente igual al resto. Creo que tiene que haber alguna diferencia, lo que sí tienen que incorporarse elementos objetivos que permitan facilitar la prueba en estos ilícitos. Muchas gracias. Profesor Matus. Bueno, ahora pasamos a la ley larga. Como sobre esa materia yo ya había enviado un informe al Senado, me remito a lo que yo puse ahí. Desde luego la cuestión de la ubicación sistemática no pasa a ser un gusto de profesoril o algo así. El problema es el fondo, porque las leyes, según yo entiendo, rigen donde sea que se encuentren escritas. Y un buen profesor puede explicarle al alumno, mire, está en la parte de aquí, tal y cual. No hay ningún problema. El problema es para la gente que cree que el derecho penal está en el Código Penal, pero en general se puede explicar, no es un problema de fondo. El problema de fondo es qué es lo que se entiende por delito terrorista.
y cómo se va a regular. Y hay varias ideas dando vuelta en el ambiente, por decirlo así. Está la idea subjetiva, que es la que tiene la actual ley. Está la idea de la asociación terrorista, que es la del proyecto de la presidenta Bachelet. Estaba una idea de volver a la objetivización, a las presunciones, que era un proyecto de los senadores de Renovación Nacional en su oportunidad, que se discutió cuando se discutió la primera ley y quedó ahí dando vueltas. Esos proyectos están dando vueltas. Y en esa ocasión yo informé de lo que me parecía, y mi impresión es que hay que distinguir varias cosas. Desde luego, nosotros tenemos obligaciones internacionales. Y ciertas obligaciones internacionales están bastante establecidas y tratados, lo que Chile ha suscrito, que ciertas cosas a veces pueden no parecer, por decirlo así, muy terroristas porque no encontramos una finalidad, pero ciertas cosas son graves e infunden terror de todas maneras en la población, con independencia de la finalidad de los autores. Por ponerlo así, un atentado explosivo en un aeropuerto, un atentado explosivo contra aviones en vuelo. Eso, según los tratados internacionales de seguridad de la aviación civil y de los aeropuertos y también de las plataformas marinas y los puertos, dice que se deben calificarse como terroristas y que tienen que sancionarse con una pena adecuada a su gravedad. Entonces tenemos un grupo de delitos en los cuales objetivamente la gravedad permite una medidas especiales y están en nuestros tratados internacionales que están suscritos por Chile y están vigentes. Hay otro grupo de delitos en los cuales la diferenciación solo parece ser subjetiva. Por ejemplo, el incendio. En un incendio es más o menos claro que la gente puede tomar distintas razones para incendiar, incluso las más alocadas, y es más fácil entender a la población que un incendio no tiene finalidad de acabar con el sistema político o imponer exigencia a la autoridad, etcétera. Y en esos casos corresponde pedir la prueba de esa subjetividad. Y hay otros casos en los cuales son delitos comunes que no se entiende su vinculación con la actividad terrorista, sino por la pertenencia al grupo que la realiza. Para poner un ejemplo vital nuestro, durante la primera década de la democracia subsistieron grupos que se dedicaban, como dice el señor Alamán, al robo común. Pero no era robo común, en realidad un robo para sustentar acciones terroristas. Y como el señor presidente me pide que termine, termino por la hora. Pero entonces en general es posible, sin tomar un partido directo por ninguna de estas cosas, tomar en cuenta todo lo que tenemos, porque tenemos ciertos casos que son objetivamente determinables, ciertos casos en los que se requiere una determinación subjetiva y ciertos casos en los que se requiere una vinculación a una organización terrorista, y eso hay que hacerlo con calma y tiza para adecuarnos a la legislación internacional y a lo que es la realidad legislativa en el mundo. Muy bien, muchas gracias. Profesor, corresponde ahora. Muchas gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, yo quizás soy más tradicional, ¿no? Creo que es buena la codificación. Es bueno, yo diría, aunque comparto desde el punto de vista técnico que evidentemente no porque esté en el Código Penal es delito y porque no esté no es delito, pero yo creo que desde el punto de vista del panorama que genera un instrumento codificado, es bueno que las medidas especiales por lo menos estén en el ámbito procesal penal y también los delitos terroristas estén en el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque contribuye a la sistemática, ¿no? Contribuye a la sistemática que da la codificación en relación al mensaje indirecto que da la ciudadanía. Ojo, hay delitos terroristas, ¿no? Ojo, hay diligencias especiales, ¿no? Ojo, el relajo de garantías puede ser mayor en ciertas hipótesis de gravedad. Y referente de lo otro, al concepto terrorista, bueno, yo creo que hay que hacer múltiples precisiones, muchas precisiones, ¿ya? Pero yo creo que hay que hacer precisiones partiendo de un concepto fundamental a partir del cual uno puede ir introduciendo ciertas cosas, ¿no? Y diferenciando ciertas cuestiones, como decía el profesor Mato. Y en ese sentido, a mí me hace bastante, yo estoy bastante de acuerdo con el concepto o con, digamos, estos elementos estructurales que identifica el profesor Gómez Martín en Barcelona respecto del concepto terrorismo, asociándole un elemento estructural, ¿no? Organización armada, y otro teleológico que pueden ser fines políticos, ¿no? O en una versión mucho más estricta, subvertir el orden constitucional. ¿Cuál es el problema de centrarnos solo en esto? Claro, que hay situaciones específicas que uno asociaría como delitos terroristas que quedan fuera, por ejemplo.
Estoy hablando de la problemática del lobo solitario, por ejemplo, que de alguna forma la senadora Rincón tiene una indicación respecto del terrorismo individual. Esto quedaría fuera. Pero sin perjuicio de eso, yo creo que hay que partir de un elemento, de una definición básica, común, y a partir de ahí ir especificando, ¿no? Quizás a lo mejor cuestiones de seguridad nacional impiden, qué sé yo, prescindir de alguno de los elementos. Pero lo bueno es que exista un concepto base. Yo creo que eso otorga seguridad jurídica sobre el cual nosotros podemos trabajar. Y perdón, antes de terminar esta respuesta, ¿no? Para dejar un poco claro lo del tema que hablaba respecto de la formalización, una cosa que se me olvidó decir de mi presentación, que yo creo que la formalización, el cuestionamiento de la formalización es bueno si limitamos el plazo de investigación desformalizada. Y ahí puede ser una herramienta, ¿no? Si limitamos el plazo de la investigación desformalizada, entonces de alguna forma podemos entrar al control más detallado de esta conducta terrorista por medio de la formalización. Eso. Muy bien, profesor Vera, muchas gracias. Profesor Núñez. Muchas gracias. Bueno, como soy el último, digamos, voy a repetir lo del anterior, pues no se puede inventar tanto después. El cuarto. A ver, respecto a la primera pregunta, yo soy partidario de la opción de que cada cosa va en su lugar. Yo, en definitiva, quizás más purista, pero yo prefiero que, en este caso, la ley antiterrorista vaya una ley especial que contenga cuestiones de aspecto sustantivo y aspecto adjetivo. No creo que introducir modificaciones en el Código Procesal Penal de regulación del proceso terrorista creo que más confunde y creo que es pernicioso porque en definitiva el problema que se produce es que esta legislación especial cuando se incorpora en la ley general usualmente termina permeando a todas las otras leyes, al régimen general. O sea, finalmente hay una contaminación subjetiva y finalmente tenemos que el derecho penal de enemigo se aplica a todo, incluso a la señora que vende, digamos, CDs pirata o DVD en la calle, le aplicamos lo mismo. ¿Por qué? Porque simplemente está ahí y se empieza a extender. Entonces yo no. Cosas distintas afuera, o sea, lo que es digamos, derecho penal de enemigo afuera, para no contaminar lo que le queda a los ciudadanos, digamos, del derecho penal y procesal penal. Respecto de lo segundo, respecto del concepto, yo ahí comparto el criterio del profesor Mato en el sentido de que hay que pensar en lo que él comentaba justamente de las tres dimensiones. Creo que no es fácil definir lo que es una conducta terrorista y creo que debería articularse un concepto que permita distinguir situaciones distintas, aspectos objetivos, aspectos subjetivos, vinculación justamente, para que sea algo, digamos, haya una concepción, digamos, holística de lo que es el terrorismo y no simplemente tengamos la misma discusión, porque si lo cambiamos a objetivo vamos a tener la discusión finalmente lo mismo más adelante respecto a otras cosas y así digamos, en el futuro. Creo que hay que pensar algo más complejo. Finalmente, un concepto complejo podría permitir una mejor definición y una persecución más acotada de aquello que, en definitiva, la sociedad chilena considera como terrorista. Muy bien, profesor, muchas gracias. Bien, bueno, a ver, creo que hemos escuchado interesantes intervenciones, por lo menos la persona creo que es muy relevante y represento la opinión de los señores senadores. Agradecer a los profesores y profesoras, antes de la palabra al señor ministro de Interior, señalar que efectivamente tenemos nosotros una decisión que tomar, la vamos a tomar los próximos días, que es respecto de acotar la discusión, en este caso, digamos, al artículo que se ha propuesto, digamos, a la discusión del proyecto de ley corta. No obstante lo anterior, tal como se ha planteado, hemos estado en conversaciones con el señor ministro de Interior, con los señores senadores, con el objetivo de dar una discusión de fondo en materia de ley antiterrorista, porque como país necesitamos un instrumento legal que sea eficaz por un lado, pero que también respete las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos. En consecuencia, creemos que esas condiciones lamentablemente hoy día no se reúnen en el texto que tenemos y que lejos de ser un instrumento pacífico, es un instrumento que genera debate permanentemente, no solo en su aplicación, sino particularmente en la calificación de las conductas que habilitarían para abrir el régimen especial, en este caso, de procesarla. Así que esa discusión la vamos a ir dando durante el desarrollo de las próximas jornadas. Señor ministro, tiene usted la palabra. Presidente, lo que usted ha señalado recientemente me ahorra lo que quería señalar en relación a la pregunta que me hacía el senador Buenchumilla, independiente de agradecerle y la calidad del aporte que han hecho los profesores, que desde la perspectiva del Ejecutivo hay muchos elementos extraordinariamente útiles para perfeccionar el proyecto. Pero simplemente y muy brevemente,
la voluntad del Ejecutivo se expresó en que el proyecto original, la indicación sustitutiva que enviamos originalmente, separarla en dos proyectos distintos. Uno que se ha denominado la ley corta, que dice solo relación con las medidas de investigación especial para efecto de que el Ministerio Público pueda tener y disponer de herramientas que puedan hacer más eficaz la investigación de los delitos terroristas, como lo tenemos y que aquí se ha dicho con respecto a distintos otros delitos, y que a juicio del Ejecutivo no se ve que existe una razón, dada la gravedad de las conductas terroristas, a que no esté también dentro de la legislación antiterrorista. Y lo hemos señalado tanto en indicaciones como en nuestras participaciones en la comisión, lo que enfatizaron los distintos profesores y el profesor Matus en forma muy especial al final, con las medidas de control y garantías que nos permitan, obviamente, hacer que esas medidas especiales estén debidamente aplicadas. Y en segundo lugar, con respecto a lo que hemos llamado la ley larga, que básicamente ha estado en el debate de la comisión durante el año pasado y ahora en las distintas intervenciones de los profesores, que básicamente tiene un núcleo central que es la definición del tipo penal terrorista. En eso estamos como Ejecutivo, y expresamos una vez más aquí en la comisión, con nuestra total voluntad de avanzar, de buscar los acuerdos necesarios para efectos de que ojalá podamos avanzar en forma consensuada en esa definición y tener una nueva ley antiterrorista. Y hemos ya dado algunos pasos para efectos de buscar metodologías que nos permitan ir avanzando en esa materia. La hemos conversado con el presidente de la comisión para luego, una vez que las podamos ya tener concretadas, conversarla con cada uno de ustedes para poder compartirlas y trabajar en conjunto para buscar una ley antiterrorista y una definición del tipo penal sobre conductas terroristas que sea actual, que respete lo que aquí se ha dicho por los profesores en nuestro Estado de Derecho, nuestras garantías fundamentales, y que nos permita tener una legislación actualizada, moderna. Y en esa voluntad política a 100. Y ya expresada, porque ya hemos tomado iniciativas para avanzar en la búsqueda precisamente de elementos que nos permitan después poder concretar alguna posibilidad de consenso. Muy bien, muchas gracias. Agradeciendo la presencia de todos, entonces vamos a estar invitando probablemente la próxima semana a seguir con esta discusión. Se levanta la sesión.